metro, el riesgo de que nos contagie a través de estas gotitas de fluido es importante. Esto de acá lo vamos a retomar en el contexto de bioseguridad, cuando hagamos en la última clase, asociado a esto las medidas de protección frente a este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque es importante que recuerden estos aspectos de transmisión, de cadena de transmisión, porque cuando vayan a los hospitales tienen que protegerse ustedes y proteger a sus pacientes. Pues ya sabemos que el modo de transmisión directa está relacionada al contacto persona a persona, y ahí tenemos enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, tenemos, por ejemplo, enfermedades que se transmiten por gotitas de fluido, están aquellas enfermedades cuando se entra en contacto con el suelo, por ejemplo, eso es modo de transmisión directa. Indirecta puede conseguirse por mecanismos animados o inanimados, y dentro de los animados tenemos todos los vectores, ¿no? ¿Qué vectores conocen que se convierten en transmisores por modo indirecto animados? ¿Qué mosquitos? Todos los que transmiten, todas las que conocemos, las metaxénicas, ¿no? ¿Cuáles son las metaxénicas? Dengue, chikungunya, malaria, chikungunya, fiebre amarilla. Pulgas, garrapatas, también ya vimos pulgas, por ejemplo, la pulga de la rata, que transmite la peste. Y de manera indirecta o de modo indirecto, tenemos a los mecanismos inanimados, incluye la diseminación por medio del aire y vehículos. Acá, cuando hablamos por medio del aire, por ejemplo, la tuberculosis se transmite de manera indirecta. ¿A través de qué? De mecanismos inanimados. ¿Qué mecanismo inanimado? El aire. ¿Por qué? Porque las partículas del bacilo de Koch es diferente, ¿no? Bien, quiero que presten atención a eso, que las gotitas de fluye, mecanismo directo, son partículas más grandes, y estas enfermedades que se transmiten por gotitas de fluye están incluidas, por ejemplo, influenza, que ya dijimos, por ejemplo, tosferina, bordete de la pertussis, por ejemplo, meningococo, son de transmisión directa. Mientras que de transmisión indirecta, a través del medio del aire o aerófogas, tenemos tuberculosis, tenemos sarampión, tenemos varicela. Son enfermedades que se transmiten de manera indirecta por mecanismos inanimados. Luego tenemos transmisión vertical, ¿no? De la madre al niño. Hay una serie de enfermedades, y acá nuevamente poner VIH, ¿no? Ahora tenemos que añadir acá el VIH, transmisión vertical, y horizontal tiene lugar desde cualquier individuo que no sea el progenitor a otro individuo, ¿no? Una persona a otra. Luego tenemos la puerta de entrada, y la puerta de entrada son las mismas. Ejemplo, dice, vía de puerta de salida, respiratoria, tuberculosis, puerta de entrada, respiratoria, tuberculosis. Puerta de salida digestiva, hepatitis A, puerta de ingreso digestiva, hepatitis A. Ustedes saben que la hepatitis A es de transmisión fecal oral, ¿cierto? Entonces sale por la vía digestiva, entra por la vía digestiva. Piel y mucosas, dijimos, puerta de salida, piel y mucosas, dijimos varicela, puerta de entrada, piel y mucosas, varicela. Genitourinaria, dijimos, puerta de salida, gonorrea, puerta de entrada, genitourinaria, gonorrea. Entonces se correlacionan las puertas de entrada con las puertas de salida. Las puertas de salida con las puertas de entrada. Luego tenemos el otro elemento, que es el famoso huésped susceptible, y que es donde le dijimos el elemento fundamental para cortar la cadena de transmisión es hacer que este huésped susceptible se convierta en un huésped inmune. Y la susceptibilidad de este huésped depende de factores genéticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen inmunodeficiencia congénita, entonces producto de factor genético. Depende también de la inmunidad específica adquirida, y esto está referida fundamentalmente a la inmunidad específica adquirida naturalmente o artificialmente, ¿no? Y estos otros elementos, que son los factores generales de resistencia, ¿no? Una piel íntegra es un elemento que va a mejorar la resistencia y por lo tanto va a disminuir la susceptibilidad. La presencia de membranas mucosas íntegras, el pH gástrico, ¿no? Sabemos que un incremento del pH aumenta la posibilidad
de que los microorganismos puedan superar esta barrera natural y consecuentemente ingresar al organismo y producir la enfermedad. Los cilios del tracto respiratorio, dijimos en algún momento, ¿por qué cuando hace frío se produce más infección respiratoria? Ya se dieron los comentarios y además también se ve de que hay alteración en el movimiento de los cilios del tracto respiratorio, que sería un factor que aumenta la susceptibilidad del individuo. Y el otro elemento es el reflejo de la tos, ¿no? El reflejo de la tos también es un elemento importante en mejorar la inmunidad del individuo. Bien, ya hemos visto todos los elementos de la cadena de transmisión, pero ¿para qué sirve eso? Dirán ustedes, profesor, ya pues nos ha dicho que sí, que el huésped, que la puerta de salida, entrada, ¿sirve para qué? Para aplicar medidas de prevención y medidas de control, ¿ya? Entonces, vamos a definir qué es control y el concepto de eliminación y erradicación. Control es reducir la prevalencia de la enfermedad a niveles que no constituyan problema de salud pública. O sea, si la prevalencia de la enfermedad es alta y yo la disminuyo a niveles tales de que ya no son un problema de salud pública, entonces quiere decir que he controlado la enfermedad. No es que desaparece la enfermedad, el control es reducir la tasa de prevalencia a cifras donde la enfermedad ya no constituye un problema de salud pública, pero se mantiene la propagación de la misma y eso asegura que todavía persista la enfermedad. Eso es el control. Y hay medidas para aplicar, medidas de control. Hay medidas frente al foco y esas medidas frente al foco son medidas de emergencia y de valor transitorio. O sea, no es que ya yo apliqué mi medida frente al foco y me pongo a dormir, no. Y recordar que estas medidas de control va a ser parte del trabajo desarrollado por el clínico, el laboratorista y el epidemiólogo. De ahí que yo siempre insisto con ustedes, pues ustedes van a, la mayoría, seguramente el 99.9% va a ser la parte clínica, quirúrgica. Muy poco se dedicará a la salud pública, muy poco se dedicarán a la parte de epidemiología. Esos pocos van a ser los jefes de los que hacen la parte clínica, así va a ser también. Entonces, estas medidas de control, por eso les digo, ustedes el 99% que va a ser clínico tienen que recordar que si ustedes no identifican adecuadamente a una persona con un problema de salud que tiene implicancias desde el punto de vista de salud pública, no vamos a poder controlar la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo primero para el control es el diagnóstico inmediato. Ejemplo, tuberculosis. Si a mí todas las tuberculosis se me pasan en mi consultorio, no voy a poder aplicar medidas de control adecuadas. ¿Por qué? Porque ya también deben recordar, cuando vemos el tema de tuberculosis, la medida más eficaz es la medida administrativa, dicen, ¿no? ¿Y cuál es la medida administrativa? La detección precoz de los pacientes con tuberculosis. Siguiente momento es mejorar la ventilación. Y el tercer momento es eso que a veces lo usamos como si fuese la cosa más importante, el uso del respirador. Esa es una tercera barrera. Lo más importante es que llega un paciente y yo le pregunto ¿por qué viene? Por tos. ¿Desde cuándo tiene tos? Hace 2 semanas, sintomático respiratorio, LVK, le diagnostico precozmente, de manera inmediata, y le doy tratamiento. Si es un caso de tuberculosis, estamos hablando de tuberculosis, es un caso de tuberculosis sensible, al mes de tratamiento adecuado se negativiza. Se acabó el problema y controlamos, hacemos el control. Y luego el epidemiólogo lo que hace es la notificación precoz. Ya vamos a ver cuando hagamos vigilancia epidemiológica, hay enfermedad de notificación inmediata, de notificación semanal, de notificación mensual. Hay enfermedad de notificación obligatoria e inmediata, ¿no? Entonces, medida de control, medida frente al foco, diagnóstico, tratamiento y notificación. Diagnóstico, tratamiento y notificación. Luego tenemos medidas permanentes. Estas de acá son medidas frente al foco, son temporales, como dicen, y luego tenemos medidas permanentes. Y hay acciones de saneamiento, ¿ya? Que escapa ya, por ejemplo, al tema de salud, que es un tema multisectorial, y el otro componente que sí nos incumbe a nosotros es el tema de la inmunización. Y lo que decíamos, si logramos inmunizar al sujeto, al individuo, al huésped, se cortó la cadena de transmisión y hicimos el control rápidamente. Y esas son medidas permanentes. Y están dirigidas a reducir el riesgo de enfermar de la comunidad.
Luego el otro concepto, pues hemos hablado de medidas frente al foco, medidas permanentes en el tema de control. Ahora vamos a hablar de lo que es la eliminación. La eliminación es la situación donde ya no existen casos de la enfermedad, pero las condiciones que podrían generar la aparición de esta existen. Ejemplo, dice, no hay sarampión en el Perú, pero las tasas, las coberturas de vacunación son bajas. Hemos eliminado. ¿Por qué? Porque ya no hay casos, pero los factores que pueden condicionar la aparición de este existen. O el otro ejemplo, dice, ya no tenemos dengue, pero tenemos el Aedes. Entonces, hemos eliminado la enfermedad, pero todavía existen factores que pueden hacer que la enfermedad vuelva a aparecer. En cambio, la erradicación ya es conjunto de acciones para la eliminación total de la enfermedad de la comunidad. Ahí ya no hay la enfermedad ni los factores que podrían condicionar. Entonces, el momento, si hablamos de sarampión, el momento en el cual ya no tenemos enfermedad, nuestras coberturas son elevadas, decimos que hemos erradicado la enfermedad. O si ya no hay dengue, ya no hay chikungunya, ya no hay zika, y además ya no existe el vector, entonces hemos erradicado estas enfermedades. Pero para ello se necesita esto, esfuerzos a los diferentes niveles. ¿Por qué? Porque las acciones de erradicación no solamente van a depender del sector salud. Yo les digo, en el ejemplo de Aedes y dengue, ¿no? Para poder eliminar el Aedes, no lo vamos a poder hacer desde la perspectiva del sector salud, ¿cierto? Sino vamos a requerir un trabajo multisectorial. ¿Por qué? ¿Por qué persiste? ¿Qué haríamos para controlar el Aedes? Antes me dijeron una es fumigar, sí, pero fumigamos y lo que vamos a matar es a los adultos. Pero a los huevos y a las larvas, como el agua. Entonces ahí viene saneamiento. Entonces necesitamos acciones de otros niveles. Entonces, aquellos que no tienen agua, les ponemos agua, pues. ¿Para qué? Para que ya no acumulen en cilindros, guarden el agua ahí y sea el ciclo de la Aedes. ¿Ya? Entonces, control, eliminación y erradicación. Fases que debemos de seguir: fase preparatoria, se determina la magnitud y extensión del problema; fase de ataque, acciones masivas sobre la gente, reservorio y mecanismos de transmisión; la fase de consolidación, medidas radicales de control de vehículos o vectores; y mantenimiento, vigilancia de la enfermedad mientras existen otras partes del cuerpo. Esas son las fases que se siguen de la fase de control, eliminación y erradicación. ¿Qué acciones de control se van a aplicar dependiendo del eslabón de la cadena epidemiológica? Si yo quiero intervenir sobre el agente infeccioso, lo que tengo que hacer es tratamiento específico, lo que tengo que hacer es control de contactos y lo que tengo que hacer es quimioprofilaxis, ¿no? Entonces, cuando se les pregunte cuáles son las acciones para el control de una enfermedad, si intervenimos sobre el agente infeccioso, son estos: o tratamos, o hacemos control de contactos y hacemos quimioprofilaxis, ¿no? Quimioprofilaxis, por ejemplo, ¿en qué circunstancias se indica? Tuberculosis, ¿no? Tuberculosis indicamos quimioprofilaxis. Los contactos, los niños menores de 5 años reciben quimioprofilaxis. O cuando hay un accidente punzocortante con un paciente código blanco, también hacemos quimioprofilaxis. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos interviniendo sobre el primer eslabón de la cadena epidemiológica llamada agente infeccioso. Entonces, si en el examen les viene, usted desarrolla acciones de quimioprofilaxis frente a una persona que sufrió un accidente punzocortante con un paciente código blanco, ¿sobre qué elemento de la cadena epidemiológica está interviniendo? No me van a poner puerta de salida, agente infeccioso, ¿cierto? Luego, acciones sobre el reservorio. Si el hombre se trata de un hombre enfermo, el aislamiento eso es fácil, por eso les decíamos, ¿no? Cuando el caso es clínico, sabemos de que la persona tiene hepatitis, que tiene tifoidea, tiene brucelosis, tiene dengue, tiene fiebre amarilla, tiene tosferina, es fácil la intervención, y la intervención es el aislamiento y la cuarentena, ¿no? El aislamiento y la cuarentena. En el portador es más complicado. Cuando identificamos, tendremos que hacer también aislamiento y cuarentena. Si el reservorio es un reservorio animal,
¿Cuál es la acción? Ahí es fácil, ¿no? Dice, hay gripe porcina. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la acción en el reservorio? La eliminación. Eliminamos, y eso es lo que escuchamos, ¿no? Dice, se han sacrificado 10.000 cerditos, porque en la China se reportó la presencia de gripe porcina, ¿no? De eliminación. Igual, si se trata de un reservorio inanimado, lo que hacemos es la eliminación, ¿no? Entonces, cuando se trata de animal enfermo, reservorio inanimado, eliminación. Cuando se trata del hombre enfermo, portador, o hacemos aislamiento o hacemos cuarentena. ¿Y ya saben a qué se refiere cuarentena? ¿Saben qué es la cuarentena? 40 días y 40 noches, no, bueno, eso es lo que creíamos. Recuerden, la cuarentena, y ahí viene lo que hemos estado estudiando también, de el tema de historia natural de la enfermedad, ¿no? La cuarentena está referida al periodo de incubación. Entonces las cuarentenas van a variar en razón al periodo de incubación. Entonces aislaremos a las personas. Los contactos, por ejemplo, si es sarampión, 21 días, que es el periodo máximo, tendremos que aislarlo. Si es varicela, también aislaremos al hombre enfermo. ¿Cuánto tiempo vamos a aislar al hombre enfermo con varicela? Vamos a aislarlo por 5 días, que es el tiempo en el cual todas las vesículas se convierten en costras y ya no contagian, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de la cuarentena. Luego tenemos la puerta de salida. La puerta de salida son educación para la salud. Si la puerta de salida es digestiva, ¿qué deberíamos hacer? Dice, la puerta de salida es la vía digestiva. ¿Qué acciones tomarían ustedes si saben que la puerta de salida es la vía digestiva? Entonces hay que hacer educación para la salud. ¿Qué educaríamos? Una que se les viene a la cabeza. Lavado de manos. Lavado de manos. Si la puerta de salida es respiratoria, ¿qué medida aplicaríamos? ¿Cuál? Mascarillas. ¿Ya? Claro. La otra es la famosa etiqueta de la tos, ¿no? ¿Sí la conocen, la etiqueta de la tos? Esa, ¿no? Esa, no se olviden nunca. Cuando estornuda, que etiqueta de la tos. Hay que toser, estornudar en nuestro codo. Así se llama. No se olviden, la famosa etiqueta de la tos. Entonces, todo esto que está referido a información, educación y comunicación, ¿no? Educación en salud, por salud. Mecanismo de transmisión, va a depender si es contacto directo, gotitas, objetos personales, y ahí viene el tema de esterilización, desinfección y saneamiento. Esto vamos a ampliar cuando hagamos relacionado a medidas de bioseguridad, ¿ya? Recuerden que ahí vamos a ampliar un poco esto para que sepan diferenciar la gotita de fluye, para que sepan diferenciar la vía aerógena, cómo se transmiten los microorganismos. Eso lo vamos a desarrollar de manera amplia y vamos a sentar las bases también referidas al tema de control de estas formas de transmisión. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a los hospitales y veamos un biombo y preguntemos a la enfermera y le digamos ¿por qué le han puesto un biombo? Y la enfermera diga ahí hay un paciente con tuberculosis, no se sientan tranquilos. Un biombo no es un medio de aislamiento de las personas. Y eso lo vamos a ver en la clase que está referida a bioseguridad. De acuerdo al mecanismo de transmisión, ¿no? Si el mecanismo de transmisión es por agua o alimentos, potabilización o pasteurización, y si son vectores, desinsectización, ¿no? Y derratización asociada a desinsectización, ¿no? Recuerden, ¿las ratas qué enfermedad transmiten? ¿No? ¿A través de qué? De las pulgas, ¿no? Entonces, también recordar esto, a veces, miren, no sé si ustedes han visto alguna vez a una rata que ha muerto, pero cuando la rata muere, las pulgas salen a toque. Profesor, ¿y quienes tienen de mascota eso y los bichitos? ¿Cuál? ¿A quién tiene mascotas? ¿Quién tiene mascota? ¿Una rata? Yo quería. Uy, yo he visto que tiene. Estados Unidos tiene bastante, pero ratas no es de mascota, pero bueno. Si hay, no deben tener pulgas, pues. Pero las ratas, y son unas ratas, no cualquier rata tiene estas pulgas que producen peste. Hay una rata específica que transmite. ¿La parda o la gris? Las del campo, ratas ratis creo se llaman. Me salvé.
Y ¿Ya? a mi Entonces, abuelita me contaba que cuando me dormí una vez en mi cunita había bastante desacoda cuando íbamos en el campo. ya, Me sacó complicado. de emergencia. Listo, les decía entonces, cuando es derratización hay que tener cuidado, asociada a la derratización tiene que existir la desinsectización, ¿no? Porque a veces queremos combatir a las ratas, derratizamos, se mueren las ratas y todas las pulgas salen, un montón de pulgas salen de la rata. Y bien se pone fría la rata, las pulgas se escapan y buscan otro Ay, sí. ambiente donde ubicarse. Entonces a veces se hace derratización y en vez de mejorar la situación de la peste se agrava, porque las ratas terminan en el perro y el perro luego termina con nosotros. No, me hicieron una Así es. desperdigación. Entonces, no hablamos del mecanismo de transmisión. Vía de entrada lo mismo, educación para la salud. Si la vía de salida eran acciones de educación para la salud, para la vía de entrada igual, ¿no? Igual, etiquétela todo, lávate las manos, consume alimentos cocidos, no consumas comida a áreas dudosas, zonas dudosas. Luego tenemos al hospedero susceptible y ahí hay formas de intervenir. Si es una persona sana, lo que hay que hacer es inmunización, ¿cierto? Y la inmunización lo que va a hacer es que el hospedero susceptible se convierta en hospedero resistente. Y también otras acciones para mejorar el estado inmunológico es una alimentación y nutrición adecuada y el mejoramiento del estado general inmunológico a través de la alimentación y nutrición. Esto para recordar tipos de inmunidad que existen. Hay inmunidad activa y inmunidad pasiva, y de la activa hay la natural y la artificial, ¿no? ¿Cuál es la natural? A ver, activa, natural, no, natural es la enfermedad. O sea, me dio parotiditis, ya, pues no. Me dio varicela, esa es inmunidad activa, natural. Inmunidad activa, artificial es la vacunación. Entonces, ya come para la parotiditis, come para la sarampión. Pero antes, por ejemplo, esto predominaba bastante en mi época, ¿no? Dice, el vecinito, el primito tenía varicela y decía, júntate para que te dé la varicela. Ahora no, nos vacunamos todos, o todos ustedes deben estar vacunados contra todas las enfermedades que existen. Y la pasiva puede ser natural o puede ser artificial, ¿no? La natural es aquella que se transmite de la madre al niño, ¿no? Pues vacunamos a la mamá contra el tétano o contra la rubiola, y la mamá le transmite la inmunidad al niño. Eso es pasiva natural. Y la pasiva artificial es a través de las inmunoglobulinas, ¿no? La suero antitetánico, por ejemplo, ¿no? O la suero antirrábico. Eso es inmunidad pasiva artificial, la sueroterapia. Notificación, esto para recordarles nomás también, es un elemento de todo lo que significa la vigilancia epidemiológica. Y como dice ahí, es una parte integrante del sistema de vigilancia de salud pública. Ya vamos a revisar vigilancia epidemiológica y que van a ver un elemento que inicia la vigilancia epidemiológica y la notificación. Y por eso les decía a ustedes de que no hay vigilancia epidemiológica si el clínico no participa. ¿Por qué? ¿Quién es el que reporta el caso? Es el clínico. Si no reporta el clínico, no hay vigilancia. Veo un paciente con parálisis flácida y no lo reporta, no hay vigilancia. Entonces la notificación es un elemento fundamental y ahí juega un rol importante el clínico. Y como dice, gracias a esta notificación, miren lo trascendental que es que alguien notifique un caso. Es el primer paso para controlar las enfermedades transmisibles. Lo que si no notifico que existe una enfermedad, evidentemente, ¿qué cosa voy a controlar? ¿No? Y la secuencia es así del nivel local al regional, provincial, distrital, nacional, hasta internacional. Y luego también de internacional, nacional y así, ¿no? Es un ir y venir. Pero la información se genera en el nivel local y puede llegar hasta el nivel internacional o del nivel internacional hasta el nivel local. Hay lo que se hace es notificación de casos o notificación de brotes. Es lo que dice. Recordar que hay una serie de enfermedades que se tienen que notificar. Hay enfermedades exigidas por el Reglamento Sanitario Internacional y vigiladas por la Organización Mundial de la Salud. Y ahí tenemos, miren, las que son exigidas por el Reglamento Sanitario Internacional: peste, cólera, fiebre amarilla, tifus, polio, por la Organización Mundial de la Salud.
Clase 2 de notificación universal, difteria, peste, carbunclo, fiebre tifoidea, lepra. De notificación selectiva en zonas endémicas, fiebre hemorrágica, arenavirus, bartonellosis, esquistosomiasis. Solo en casos de epidemias, intoxicaciones alimentarias por estafilococo, hay que reportar, y no se notifica evidentemente resfrío común, tromoblastomicrosis. ¿No? ¿Qué es lo más importante? Recordar estos del reglamento sanitario internacional, cólera, fiebre amarilla, y la de la Organización Mundial de la Salud, tifus y polio. Esto hay que reportarlo inmediatamente, ¿no? El reglamento sanitario internacional. Bien, ahí les dejo la bibliografía, ahora que van a tener bastante tiempo para el examen. Denle una leidita, ahí el módulo está bien simple, bien sencillo, cadena de transmisión. Hay algunas preguntitas que les va a servir también para fines de evaluación, que recuerden. ¿Ya? Listo, preguntas, muchachos. Nada, saquen hojitas. Un toque.